Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están a todos los que nos pueden ver por medio de este programa Sin Vergüenza? Hoy tenemos un programa especial y estoy acompañado con dos grandes pastores y vamos a estar hablando sobre la Navidad. Pero antes que entremos al tema, antes que entremos a ver cuál es la definición correcta, cuál es el centro de la Navidad, cuál es el sentido de la Navidad, me gustaría, por favor, Pastor Pablo, Pastor Jeff, que se puedan presentar a todas las personas tal vez que no los conocen para que los puedan conocer, que se puedan presentar un poco. Pastor Pablo, comencemos con usted. Bueno, buenas noches. Me gusta el nombre de Sinvergüenza. Mi nombre es Pablo Roberto Setti. Soy de Argentina, pero vivo hace 31 años de aquí. Y fui maestro de niños muchos años y sigo siéndolo también. Y fui maestro de niños también de France cuando era niñito. Miren qué buen trabajo se realizó, ¿no? Un hombre de Dios, Franz. Soy pastor de la Iglesia Evangélica La Restauración, que pertenece a la IO, y estoy contento de que estés aquí en la casa, Franz, para Amén, Pastor, esta gracias. entrevista. Amén. Igualmente, Pastor Jeff, lo conozco hace mucho tiempo en lo personal y pues es una alegría poder estar aquí, poder que pueda ser parte de este programa y pues me gustaría que la gente lo pueda conocer y que se presente quién es usted. Muy bien, gracias. Yo he sido miembro de la Iglesia de la Restauración desde 1997 también, por eso nos conocemos tanto. Y soy misionero con la Misión Sudamericana. He estado aquí en Bolivia casi 30 años ahora. Um, Mis 4 hijos crecieron aquí, ahora están en diferentes partes del mundo. Y mayormente mi ministerio ha sido en la enseñanza, aunque ahora también estoy ayudando en la administración de la misión sudamericana. Y es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Amén, Pastor. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y pues para que puedan compartir un poco de la sabiduría que Dios les dio, ¿no? A ver, y para poder entrar directamente al tema, Pastor Jeff, usted que es maestro, lo vemos que siempre está enseñando el buen trabajo que hace capacitando líderes, capacitando pastores. No, me gustaría que nos pudiera dar un poco de luz sobre cuál es el origen de la Navidad, cuál es el origen exacto de la Navidad, tanto históricamente como bíblicamente. ¿Cuál sería el origen? Bueno, bíblicamente sabemos que la Navidad es el nacimiento de Jesús, cuando recordamos el nacimiento de Jesús. Y esto es un evento sumamente importante en la redención, porque es cuando el verbo fue hecho carne. Y eso es muy importante en nuestra redención. Si Cristo no fue verdaderamente hombre, no iba a poder representarnos en la cruz. Entonces es importante que Cristo es Dios, pero que el verbo, Dios, Hijo de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y murió en nuestro lugar. Entonces, primordialmente, la Navidad es conmemorar, recordar del nacimiento de Jesús. Ahora, algunos se quejan o tengan problemas con la fecha, porque el 25 de diciembre, ¿cómo llegamos a esta fecha? Eh, Probablemente no era la fecha de su nacimiento, no sabemos la fecha exacta. ¿Cómo es que llegamos a esta fecha? Es que cuando el cristianismo, cuando la iglesia se hizo oficial, la religión oficial en el Imperio Romano, y el emperador era también cristiano, um, decidieron reemplazar algunas fechas de sus festividades, de sus celebraciones paganas, con fechas recordando cosas importantes en el cristianismo. Entonces, la verdad, la fecha 25 de diciembre en esa época era una celebración o ceremonia o fecha para una celebración pagana, pero adoptaron esta fecha, hicieron la celebración pagana y dijeron, bueno, en esta fecha vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Amén, Pastor. Muy buena información la que nos puede dar para todo tal vez lo que no saben o no sabían cuál es el origen. Pero en el transcurso de los tiempos,
inició directamente como el recordamiento, el recuerdo del nacimiento de Jesús. Pastor Pablo, ¿cuál cree usted que fue la razón por la cual el origen principal o la razón principal cambió? La razón debería ser recordar el nacimiento de Jesús, pero vemos ahora que se ha convertido bastante en lo que es yo te regalo, tú me regalas, nos regalamos y nos olvidamos de Jesús. ¿Cuál cree, pastor, que ha sido el motivo o la razón por la que esto está sucediendo en estos momentos? Bueno, gracias por la pregunta. Eh, Vamos a ir un poquito a la etimología de la palabra Navidad, ¿no? Amén. Navidad viene de natividad y tengo en Argentina una tía que se llama Natividad porque nació un 25 de diciembre. Y la palabra natividad sencillamente significa nacimiento. Entonces, cuando te digan a vos, Fran, feliz Navidad, te están diciendo feliz nacimiento, ¿no? Estamos recordando el nacimiento del Señor Jesús. Y hablando un poquito, agregando a lo que Jeff dice, de la fecha, algunos piensan que por ahí fines de marzo, principios de abril, no importa tanto cuándo, lo importante es que recordemos, hay mucha gente que se opone, que no quiere hacer nada, ¿no? Pero cada uno está en su derecho, pero recordar que Jesucristo nació. Y en él se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento también, ¿no? De que la Virgen dará a luz un hijo, etcétera. Así que en Jesús, en la Navidad y en ese día en Belén, en esa noche que fue la primera Navidad, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento y Dios nos ha mostrado a todos nosotros el mejor regalo que nos ha dado a un mundo caído en el pecado, que sí o sí necesitábamos un Salvador y que es Cristo el Señor, ¿no? Por eso el apóstol Pablo también dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, siendo bien para tu pregunta, eh, ¿por qué más o menos se fue diluyendo en la historia? Yo creo que mucho tiene que ver el comercio, ¿no? De comprar cosas. Eh, la persona importantísima en la Navidad es el Señor Jesucristo, ¿no? Haya pavo o no haya gallina, haya chancho o no haya, aunque no tengamos nada de comer, eso todo es secundario, ¿no? Los adornos que son muy lindos, los obsequios que nos damos mutuamente, que a quien no quisiera recibir un regalo, ¿eh? Yo espero el tuyo. Y, y estoy seguro que todos los amigos de Sinvergüenza también esperan su regalo, ¿no? Pero todo eso es secundario al lado de la persona principal. Recordamos el cumpleaños de Jesucristo. Jesús nació, obviamente no se quedó bebé, cuando fue grande enseñó la palabra de Dios y murió por todos nosotros los pecadores. Y Él es nuestro único Salvador. Pero en el transcurso de la historia se fue diluyendo un poco ese sentido cuando también apareció un personaje, Papá Noel, El gordito ¿no? rojo El gordito rojo que creo que era de un comercial de de Coca-Cola. la soda de Coca-Cola, ¿no? Entonces, antes en todas partes aparecían los dibujitos y las figuras todo de Jesús, porque era su cumpleaños, hasta que apareció este personaje y eso él fue como ocupando más el lugar que le corresponde al verdadero cumpleañero, que no es Papá Noel, ¿no? Además, por gordo, casi, ¿en qué chimenea va a entrar ahora, no? Tiene que ser dieta el gordito. Pero creo que uno, el comercio, por medio también de las propagandas, también con este personaje que estamos mencionando, ha hecho de que el cumpleañero que es Jesús, medio que quede como en segundo plano, para que más sea el consumismo lo que se dice, ¿no? El comprar por acá, oferta de esto, oferta del otro, entonces estamos pensando en la fiesta navideña y nos olvidamos realmente del cumpleañero, que él es lo más importante. Así que ojo con eso, que todos podamos volver al origen, que el personaje principal es Cristo y él se merece todas las felicitaciones, ya que es el dueño del cumpleaños. Amén, amén. Y podemos ver en los evangelios claramente que cuando Jesús nació se le rindió honores de rey. Dice que fueron tres magos, le dieron incienso, oro y mirra, cosas que son cosas, si evaluamos ahora serían cosas bastante caras, ¿no? En estos tiempos, ¿qué podríamos tal vez nosotros regalarle a Jesús por su cumpleaños? ¿Qué es lo más valioso que podríamos darle en estos tiempos a Jesús? ¿Puedo yo? Cualquiera de los dos que Ok, responda. porque la verdad, yo tengo muchas ganas de contestar esta pregunta porque la historia de los magos
es mi historia favorita de la Navidad. Que Dios reveló a los paganos, no eran judíos, vinieron de lejos, y que Dios tuvo tanto misericordia y tanta gracia para revelar a ellos la llegada de su Hijo. Esto es una historia maravillosa. Y como misionero también veo algo de misiones allí, que las naciones, el Señor ya estaba alcanzando a las naciones. Pero cuando mi esposa y yo fuimos líderes de adolescentes en una iglesia en los Estados Unidos, recuerdo muy bien un año enseñando sobre la historia de los magos. Y leemos el pasaje y uno de los chicos, no sé si él había escuchado de otro lado o entró en su mente en este momento, pero cuando leemos que trajeron sus regalos y arrodillaron delante de él y lo adoraron, él dijo, entonces en realidad trajeron 4 regalos, dieron 4 regalos. Y yo estaba ahí como, bueno, hay mira, incienso, oro, ¿qué más dieron? Y él dijo, bueno, dieron la adoración. Y yo quedé como, wow, okay. Eso era lección para mí, ya no necesitaba enseñar algo más, este chico ya dijo todo. Pero la adoración, nuestro Señor Jesucristo, la Biblia es el libro acerca de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Jesucristo. Los 4 evangelios hablan de su vida, de su ministerio, de su muerte. Y después de los evangelios, todas las cartas, la historia de Hechos y todas las cartas miren atrás a la vida de Cristo y explican por qué Él vino, qué cumplió en la cruz para nosotros, y nos explican nuestra redención que tenemos en Jesucristo. Toda la Biblia gira alrededor de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos dar a Él? Nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra reverencia. Él merece todo. Amén, amén. Y esta pregunta igual me gustaría que cualquiera de los dos que la pudiera responder. El nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que no está dentro de lo normal, no está dentro de lo común, pero tal vez muchas personas no saben por qué fue sobrenatural. Tal vez solo conocen la historia de que el Espíritu Santo vino a María y de ahí salió concebido Jesús, pero ¿por qué ese es un acto soberano o por qué es un acto que está fuera de lo común? Ok, muy bien. Y hoy en día hay muchos que quieren negar que Jesús fue nacido de virgen, pero tiene sentido que el rey del universo y el que es Dios hombre, que su entrada en el mundo iba a ser algo diferente. Era humilde, su primera cama estaba en el pesebre, y él no entró ¿cómo puedo decir? Con mucha noticia en el mundo. Los ángeles anunciaron, pero anunciaron a los pastores allí cerca de la ciudad. No anunciaron a los reyes, a los emperadores y todo eso. Su entrada en este mundo era humilde, pero era milagroso también porque fue nacido de virgen. Y eso tiene sentido porque su vida fue maravillosa, fue un milagro, hizo milagros, se mostró que era hijo de Dios, su muerte y su resurrección, su ascensión al cielo, todo fue milagroso. Entonces, que su entrada en este mundo sea algo milagroso también, tiene mucho sentido. Yo creo que era la manera que Dios lo obró para que el Dios hombre es 100% Dios, 100% hombre. Tuviera un inicio, un principio diferente de cualquier otro ser humano. Él es único. Amén, amén. Y podemos ver que desde el principio, cuando él nace, en todo el tiempo el padre lo está cuidando. Porque cuando el rey manda a buscar al pueblo donde estaba, mandan a matar a los niños, a José un ángel le avisa, le dice que salgan de ese lugar, que salgan de ese pueblo, porque justamente estaban
estaban yendo a matar, ¿no? Y pues Dios también le proveyó todo el tiempo, estuvo supliéndole la necesidad, estuvo cuidándolos como dije, estuvo cuidándolos, protegiéndolos. Y pues ahí podemos ver que Dios mismo lo mandó para un propósito exacto, que es el de salvar a la humanidad. Y pues es algo muy maravilloso porque eh, como el dueño de todo puede enviar a su mismo hijo para que pueda salvar a la creación de todo lo que es el pecado, de todo lo que había caído, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, Pastor Pablo, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué se le pasa por el corazón cuando hablamos del nombre de Jesús? Bueno, en primer lugar, el significado de la palabra Jesús, ¿no? Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo que se me pasa a lo primero de la mente es que Jesús es la persona más extraordinaria que ha pisado este mundo, es el Santo Hijo de Dios, y que sin Él todos estaríamos en la condenación, sin su sacrificio en la cruz, sin su muerte redentora, sin su resurrección. Todo sería en vano, nuestra vida terrenal, pero con Él todo cambia. Así que para mí Jesucristo es la persona más extraordinaria que ha pisado este mundo. Dos, nuestro Salvador, nuestro camino al Padre, nuestro aliado, nuestro fiel compañero, la persona que nos acompaña siempre, en las buenas y en las malas. Y eso que todos nosotros tenemos nuestro carácter, por así decirlo, ¿no? Nuestros momentos de bajoneada, pero aún allí el Señor está con nosotros siempre, siempre. Y mira, Fran, un detalle antes que me olvide. Belén, donde el Señor Jesús nació, un pueblo chiquito, medio insignificante, ahí también fue el pueblo del rey David, pero la palabra Belén significa casa de pan o también significa panadería. Y qué curioso es que el Señor Jesús, que cuando Él estuvo en su ministerio ya grande, Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que qué curioso, qué interesante ese detalle, para no olvidar que aquel que dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, nació en un pueblito cuyo significado de su nombre era panadería, ¿no? Casa de pan. Entonces Jesús también para nosotros es ese pan que nos alimenta el alma, el corazón, con su palabra, que nos fortalece. Y vemos en el nacimiento de Jesús algo muy interesante, antes que se me pase. Cuando llegaron los magos del Oriente, llegaron con 3 regalos, ¿no? Como mencionó el pastor Jeff, oro, incienso y mirra. Esos regalos eran solo para reyes. Así que Jesús también es un rey. Y el oro hablaba de lo divino que es Jesús, ¿no? El incienso es una planta aromática, muy cara todavía en esa época para perfumar. Hablaba del carácter de Jesús, que Él vino a perfumar con su amor y con su perdón a la raza humana. Y la mirra, que es una plantita que se utilizaba para poner a los muertos, se las chancaba y se las ponían en los cadáveres. Ya estaba hablando también ahí acerca de su sepultura, ¿no? De que Él iba a morir y esos 3 regalos sirvieron también para que José, María y el niño tuviesen suficiente entrada, dinero, para ir a Egipto, vivir allá y regresar. Así es que desde lejos el Señor mandó su provisión también por ese lado. Así es que Jesús es nuestra provisión, Jesús es nuestro único puente al Padre. En definitiva, Jesucristo es justo lo que el mundo necesita. Pastor Jeff, igual la misma pregunta, cuando hablamos del nombre de Jesús, ¿qué significa para usted Jesús, la persona de Jesús? Tal vez por lo que ha hecho en su vida, por lo que ha hecho en su familia, debe tener, cada quien tiene una perspectiva o la forma de amar, digamos, a Jesús, ¿no? Pero cuando hablamos de Jesús para usted, ¿qué significa? Bueno, hay mucho que uno podría decir aquí. Y si estamos hablando en el nivel personal, solo voy a decir, ellos saben que hace un poco más que un año y medio, mi esposa fue a la presencia del Señor, ya no está conmigo, soy viudo. Ha sido un ajuste y justamente Pablo y yo fuimos de un retiro porque ayer era la fecha de mi aniversario de boda y me gusta
escaparme de la ciudad un poco en esta fecha, pero um, yo puedo testificar en este último año y medio. Jesús es fiel. Jesús ha estado conmigo. Mi comunión con Él yo creo que es más íntima y más profunda que quizás en toda mi vida. Um, Me gustaría que mi esposa esté aquí, no estoy mejor sin ella o algo así, no es eso, pero es que Jesús ha sido tan fiel conmigo y tan bueno, de tanta bendición y gracia, y estar en comunión con Él y esta comunión íntima, un encuentro profundo. um, Él es nuestro amigo fiel. Él dijo que en la gran comisión yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y Él está conmigo, puedo testificar. Él es mi amigo íntimo y amigo fiel. Amén. Amén, pastor. Otra cuestionante también que hay bastante, el arbolito de Navidad. ¿Qué significado tiene en estas fechas? Eso en lo personal yo no lo conozco, no desconozco, por eso es justamente lo que pregunto. ¿Qué significado tiene lo que es el arbolito de Navidad? Ok, quieren que yo. Bueno, como creo que pueden ver, yo tengo un árbol de Navidad, tenemos un árbol de Navidad. Es una tradición en mi familia desde mi niñez. Um, bueno, primero entiendo, y si hay algunos que dicen, no debemos tener el árbol, está bien si alguien no quiere tenerlo, pero por favor no usen el texto de Jeremías o otro. Yo he escuchado a hermanos diciendo, no, Jeremías nos dice que el árbol de Navidad no debemos usar. No recuerdo el capítulo exacto, pero no está hablando del árbol de Navidad. Alguien está sacando esto de su contexto bíblico. El árbol de Navidad no era conocido en el Antiguo Testamento. No está hablando de eso, está hablando de ídolos. Pero uno tiene que tener cuidado en cómo interpreta la Biblia. Pero el árbol es una tradición, ha existido en la iglesia católica, tal como en la iglesia protestante. Ahora vemos, mis hijos han vivido en diferentes partes del mundo. Mi hija vivió por un tiempo en Corea del Sur, mi hijo actualmente está en Japón. Ellos conocen el árbol de Navidad, ponen el árbol de Navidad, no saben por qué, no saben de Jesucristo, muchos de ellos solo saben de Navidad, es Navidad y ponen el árbol. Um, pero el árbol puede significar cosas muy bonitas, es un árbol verde todo el año, habla de la vida, ponemos luces en el árbol, habla de la luz del mundo, y ponemos diferentes adornos ahí en el árbol que pueden recordarnos de la historia del nacimiento. Entonces, la verdad es una tradición. Uno no tiene que tenerlo, pero no está mal tenerlo tampoco. A mí me gusta, es parte de mi tradición y da algo del gusto de esta parte del año. Navidad es mi tiempo favorito en el año. Entonces, depende en cómo algunas personas lo ponen sin saber por qué, pero depende en uno, si uno conoce la historia verdadera, puede ser algo significativo, algo que pueda recordarnos del nacimiento de nuestro Señor. Y Francisco, si me permitís, también es un adorno en la época navideña, independientemente del que quiere colocarlo o no, eso no importa, pero es un adorno de la cual decoramos con luces, cosas brillantes. Y ¿sabes qué? A varias personas he podido evangelizar mostrando los adornos del año del árbol navideño, ¿no? Mostrando la luz que representa a Cristo, eh, si son corazones que representan el amor de Dios, etcétera. Así es que si por ahí alguien está en contra, una vez un señor dijo, no, pero el árbol es del diablo. El árbol es árbol, ¿no? Es creación de Dios, no es que es del diablo. Entonces, algunas maneras de pensar de otras personas
Sin embargo, tómenlo por este lado. Es una herramienta, un adorno navideño, el cual también nosotros podemos utilizar para poder evangelizar a un amigo, a un vecino, a alguien no cristiano que llegue a la casa. Vení, mirá mi árbol navideño, esto representa esto, aquello, y de esa manera el evangelio llega, la buena noticia, a esa persona también. Así es que podemos tomarlo de esa manera. Yo veía justamente en estos días buscando en internet cómo poder adornar nuestro arbolito igual, porque nosotros igual tenemos, y había uno que justamente tenía bastante significado. ¿Y de qué manera? En la parte de arriba estaba las estrellas, que eso lo explicaba ahí en la descripción. Decía que esa estrella era la estrella que les mostró a los Reyes Magos cómo llegar a Jesús. En la otra parte de atrás estaban tres muñequitos que representaban los Reyes Magos. En la otra cara habían ángeles, que son los ángeles que le avisaron a los pastores. O sea, y si nos ponemos a pensar o si podemos hacerlo, sería bueno armar un arbolito que tenga un significado. Como usted dijo, pastor, que poder, algo que podamos usar para recordar de verdad que es el nacimiento de Jesús y no otra cosa, digamos, ¿no? Como hay un chiste, hay un meme que está circulando que donde una madre le dice, anda a preparar el nacimiento, le dice, y ve, llega muchas luces y dice, pero Jesús nació en Belén, no en Las Vegas, dice. Por las luces que estaba lleno el árbol, digamos. La iglesia, en estos tiempos de Navidad, que es donde la gente, por así decir, se pone de alguna manera un poco más sensible, un poco más abierta. Hay algunos que tal vez tienen conciencia de que sí es el nacimiento de Jesús, pero no lo tienen bien claro, digamos. ¿Qué papel juega la iglesia en estos tiempos? A ver, respondo yo y después le doy al pastor Jeff. Amén, amén. ¿Qué papel juega la iglesia en este tiempo En esta época navideño? de Navidad. Bueno, tiene que jugar el papel que siempre juega la iglesia. En Mateo 28 Cristo dijo, ¿no? Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Echa tus redes para pescar. Entonces, el llamado es fácil, no hay que dar tanta vuelta, ¿no? Estamos en el mundo, la iglesia, el cuerpo de Cristo está en el mundo para compartir el evangelio a la gente. Y cualquier oportunidad, sea Día del Padre, Día de la Madre, Día del Maestro, es un buen momento para seguir haciendo eso, arrojar las redes en el mar de la vida y ganar mucha gente para Cristo. Y la Navidad no debe quedar a un costado de eso, ¿no? Es un momento también donde las personas pueden tener en el fondo del corazón como una partecita como más sensible y allí la iglesia del Señor sigue cumpliendo su rol de compartir el Evangelio. De hecho, mucha gente que está en nuestras iglesias en todas partes del mundo han sido ganadas para Cristo con un programa navideño, un drama, villancicos. En nuestra iglesia ese tiempo íbamos casa por casa cantando villancicos, entregando folletos, y es una manera de decir, Dios te ama, Dios te quiere, Jesucristo es tu Salvador, el que nació en Belén no quedó bebé siempre, Él murió por ti, etcétera. Entonces, el papel que puede jugar la iglesia es la que siempre debe jugar, ¿no? De compartir el Evangelio y utilizar este tiempo de Navidad para seguir haciendo ese trabajo. Bueno, solo como ejemplo, yo mencioné en varios países tienen el día de la Navidad sin saber su significado, pero todavía hay muchos lugares en el mundo también donde no hay la Navidad. Y hace 2 años, creo que era 2 años atrás, cuando estuve en una reunión en el pueblo de mi suegra, había una reunión de iglesias y un misionero estaba dando su informe. Y si no me equivoco, creo que él estaba en la India y estaba dando gracias a Dios que ahora en esta región de la India donde él estuvo, donde no conocían nada de la Navidad, ahora celebran la Navidad porque hay una iglesia, porque hay creyentes y por primera vez en la historia en esta sección, este sector del mundo, estaban celebrando la Navidad. Y era una manera aún en un lugar donde no conocían nada de la Navidad o todo eso, era una manera de proclamar el Evangelio, de que la iglesia celebra juntos, pero también testifican. Y es parte, como el pastor Pablo estaba diciendo, parte de nuestro evangelismo. Podemos aprovechar de este tiempo del año
En este lugar no había Navidad, pero en nuestra cultura hay la Navidad y hay mucha gente que celebra, pero sin pensar mucho en el significado verdadero. Pero todos están por lo menos abiertos a la idea de la Navidad y podemos aprovechar para, para predicar el Evangelio, para explicar el significado verdadero de la Navidad. Amén, pastor. Amén, así es. Antes que terminemos, Pastor Pablo, unas palabras que quisiera darle a todas las personas que nos pueden ver, específicamente sobre lo que se viene, lo que es la Navidad, algo que pudiera hablarle a todos los hermanos que nos pueden ver, Todos los hermanos de sinvergüenza. a todos los hermanos de Ah, Sinvergüenza. todos somos sinvergüenza. En primer lugar, la Navidad es el festejo del cumpleaños de Jesús, y Fran mira que es el cumpleaños más celebrado del mundo, porque en la mayoría de los países del mundo se celebra, ¿no? Y se hace todo eso por el cumpleaños de Cristo. Pero el mensaje que quiero dejar después de todo lo que hemos hecho, que este 24 de diciembre, cuando se reúnan ahí con la familia, con los amigos, estés donde estés, esté la mesa llena o medio vacío, con barbijo o sin barbijo, pero por sobre todo recordá, hermano y hermana de Sinvergüenza, que Jesucristo es el centro de esa cena, de esa celebración. Que no sean las otras cosas lo que tenga el realce en tu familia, sino que la persona que sea realzada y bendecida y adorada y agradecida sea el cumpleañero. La Navidad es el cumpleaños de Jesucristo, y nuestros mejores regalos deben ser para Él. Así es que antes de comer, aparte un tiempito para leer la palabra de Dios, el nacimiento de Jesús, aparte un tiempo también para orar, para dar gracias a Dios, y para que no se enfríe mucho el pavo o la gallina o el chancho, oren un poco corto, pero cante villancicos, y que el centro de todo el festejo sea una sola persona, el Señor Jesucristo, que es el verdadero homenajeado de Navidad. De mi parte, muchas felicidades en la Navidad, en la Nochebuena, y que sea un momento de armonía, de unión, pero sobre todo de decir, Señor Jesucristo, feliz cumpleaños, gracias por venir por mí, a buscarme desde el cielo, por venir por esta oveja perdida, porque tú dejaste todo por venir a mí. Gracias, Señor, por nacer por mí. Amén. Pastor Jeff, de igual manera, un mensaje que le pudiera dar a todos los que nos ven, a toda la audiencia de Sinvergüenza. Muy bien. Como dije, la Navidad es mi tiempo favorito en el año. Siempre estoy esperando. Yo toco canciones navideñas todo el año. No hay mes en el año en que no estoy escuchando canciones navideñas. Pero lo que quiero quizás enfatizar o por lo menos mencionar es una bonita historia, es una historia importante, es una historia verdadera, como Jesús entró en este mundo humildemente como bebé. Eso es increíble para mí. Pero recordemos, Jesús no quedó como bebé. Cuando tenemos estas imágenes de Navidad en nuestra mente, bueno, recordemos que Jesús creció, era hombre, murió en la cruz, una muerte cruel, pero resucitó y fue a la diestra del Padre. Y si queremos ver cómo es Jesús ahora, hay que leer la visión que Juan tuvo en el libro de Apocalipsis. Y allí vemos la gloria de Jesús. Él es glorioso porque Él es Dios, Él es el Creador, Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Y si quieren ver cómo se ve Jesús ahora, hay que leer Apocalipsis y tener este cuadro. Entonces no quedó como bebé. Muchos cuando tienen la imagen de Jesús piensan en el bebé, en el pesebre, pero no, es el glorioso Dios y Salvador nuestro. Amén. Hay algo que me llamó bastante la atención, pastores, que cuando dice que la primera vez vino de manera humilde, pero Él es alguien glorioso. Y la Biblia nos muestra que su segunda venida va a ser con toda su gloria, va a ser con todo su poder. Y ahí es donde dice la palabra que toda lengua le va a orar, toda rodilla se va a tener que arrodillar. Y aún los que no quieren ahora tal vez escuchan la palabra y rechazan, pero cuando Jesús venga no va a haber una palabra negativa, no se le va a decir no.
La primera venida fue algo humilde, fue algo de lo más pobre, pero la segunda venida va a venir como es, como un rey con su caballo blanco, dice la Biblia que va a venir con todo su ejército. Y pues de solo leerlo, imaginarlo es algo maravilloso, es algo sorprendente, pero más sorprendente, al menos a mí en lo personal, es lo que hizo por la humanidad. Y me imagino, poniéndolo en esta perspectiva, eh, ¿usted estaría dispuesto a dar a un familiar por alguien que es un asesino, un ladrón, el peor de lo peor? Yo creo que nadie, nadie. Pero cómo Dios nos ama tanto, que hizo eso, entregó a Jesús, que es lo mejor que hay, lo mejor que había en el cielo, y lo entregó para justamente por nosotros, ¿no? Y pues, ¿qué más queda que darle las gracias a Jesús? Porque Él quiso venir. Él como hijo de Dios podía haber dicho en la cruz, o llamar a los ángeles para que los salven de ahí, los saquen y